Entonces, haciendo la deducción de la sesión anterior, aquí lo que encontrábamos, pues justamente para este símbolo de Christoffel, reemplazando estos elementos por las componentes del tensor métrico, entonces lo que encontramos era el tensor de Faraday y acoplado a este tensor métrico contravariante, pues lo que encontramos de alguna forma era pues una contracción de los índices. Entonces, teniendo en cuenta que esto iba a ser igual a f supramu sub mu, ¿sí? De igual forma, entonces, como les digo, esto ya vendría relacionado con la propiedad antisimétrica que tiene el tensor de Faraday y pues su traza justamente vale cero. ¿Listo? Entonces es allí donde este elemento, el f supramu, f sub mu, se termina pues cancelando y pues esto es lo que da paso finalmente a que esta expresión de aquí, pues este símbolo de Christoffel particularmente, pues sea igual a cero. ¿Listo? Es esa la razón importante. Em, pues sí, y ya. Bueno, entonces voy a hacer aquí rápidamente la nota para saber entonces por qué particularmente pasa eso. Bueno, y tiene que ver justamente por el hecho de que si nosotros definimos pues lo que sea, digamos el f beta beta, pues esto por ejemplo va a ser g beta gamma, coloquémosle f beta gamma. ¿Qué? No, ¿cómo le voy a colocar abajo? Así, así, gamma beta, eso es. Listo, entonces digamos que tenemos esta relación, ay, changos, listo. Entonces, vale, ¿esto a qué sería igual? Esto sería igual entonces a, pues simplemente tener entonces G, changos, creo que hasta aquí. Me va a tocar copiar esto en la parte de abajo porque aquí ya se empezó a trabar esta pedazo de pantalla. A ver si hacia este lado no se traba. Entonces tenemos, había colocado F, beta, beta. Entonces aquí había colocado G, beta, gamma, F, gamma, beta. Eso es. Entonces esto de aquí particularmente vendría siendo entonces tener G, beta, gamma. Y entre paréntesis tendríamos entonces parcial gamma. Primero va el índice gamma, luego eso sería a beta, menos, luego vendría entonces parcial beta a gamma, ¿verdad? Pues ya está. Entonces, claro, si introducimos entonces de alguna forma este en particular tensor métrico, pues lo que va a pasar de alguna forma es que vamos a contraer pues algunos de esos elementos. ¿Sí? Digamos que vamos a entrar a contraer, por ejemplo, las derivadas parciales. Eso quiere decir que si introduzco esto, ¿sí? Tanto para un lado como para el otro, entonces, y contraigo estas parciales, entonces fíjense que al tener índices mudos, gamma y gamma, por ejemplo para el primer elemento, entonces el beta pasaría a ser parte de, como un supraíndice de la parcial en este caso beta, ¿sí? De A sub beta, ¿sí? Y por otro lado tendríamos entonces menos, y aquí volviendo a introducir esto, entonces aquí tendríamos de índice mudo beta beta, por tanto me quedaría simplemente parcial gamma, ¿sí? De A sub gamma, ¿vale? Y entonces, pues en este punto ya es fácil ver, evidentemente, que si nos damos cuenta, aquí tenemos justamente, pues, en notación de Einstein, pues una sumatoria con un índice mudo, tanto para la parcial beta como para el cuadripotencial A sub beta, ¿sí? Pero fíjense que esta sumatoria, ¿sí? Independientemente del índice, va a arrancar, ¿cierto? En 0, 1, 2, 3, ¿sí? Hablando de las cuatro componentes espaciotemporales. Pero de igual forma lo va a hacer el segundo término. Este segundo término también va a comenzar su sumatoria en 0, 1, 2, 3. Eso quiere decir que al tener esta sumatoria en 0, 1, 2, 3 y esta también en 0, 1, 2, 3, o sea, cuando hagamos la expansión de la sumatoria, ¿sí? Cuando hagamos 0, 0, 1, 1, 2, 2 y así, y igual forma para este, pues vamos a encontrar que ambos elementos son exactamente los mismos, por tanto es tener lo mismo acá que aquí, ¿vale? Ahora lo podemos hacer simplemente el cambio de índice, llamar también a este gamma beta, 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 y tenemos exactamente la misma expresión, y por eso esto es igual a cero, ¿vale? Esa es la justificación de por qué entonces tenemos que este elemento de la traza, particularmente, o sea, la traza del tensor de Faraday, es igual a cero, ¿listo? Entonces, pues por esta razón, ahora sí, volviéndonos aquí a la parte de arriba, entonces es que se anulaba
este otro elemento, ¿vale? De hecho, podríamos agregar aquí a la cajita que teníamos de ecuaciones. Entonces aquí tendremos otra expresión, y es entonces que el símbolo de Christoffel, mu 5, va a ser igual a 0. O sea, tener dos índices griegos, uno como supra, uno como sub, y un índice y un subíndice 5, ¿vale? Entonces esto lo que me va a reflejar es que esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Y esta es la razón por la que entonces este elemento finalmente también se anulado, que era igual a 0, ¿vale? Listo, y quedamos simplemente con estos de acá, que, es lo que son los que vamos a expandir a continuación. Pero entonces estos, vamos a ver si por aquí me permite, no, esto por aquí ya no se puede poder escribir. Voy a abrir otra página nueva. Vamos a ver. Tendríamos todo esto hasta... copiémoslo todo un momentito. Eso. Y también está la otra condición que estamos hablando, que era esta. Bueno, esta podemos, sí, también dejarla por si acaso, si la llegamos a utilizar. Listo. Entonces aquí están nuestras condiciones, ¿no? Que vamos encontrando en el camino, y evidentemente aquí también tenemos nuestra poderosísima condición del cilindro, ¿no? Que nos hace la vida más fácil. Bueno, listo, entonces ya este elemento, tanto este elemento como este elemento se nos habían anulado, ¿vale? Aquí tenemos 0 y 0. Y entonces, pues llegado a este punto, entonces lo que podríamos empezar a hacer es empezar a encontrar los otros términos de la sumatoria. Entonces voy a reescribir todo otra vez, ¿sí? Hasta donde iríamos ya concretamente. Entonces tendríamos este primer elemento, este segundo término. Listo. Voy rectificando aquí que no haya por ahí algo que me esté faltando. Listo. Luego tendríamos el elemento, este elemento de aquí. Listo. Lo tenemos este de aquí, perfecto. Este de aquí también ya está. Eso es. Perfecto. Y ya entonces lo que nos faltaría sería, a ver, rectifico. Sí. Sería expandir. 5, 5, 5, alfa. Sí, sí, perfecto. 5. Ah, aquí yo lo había colocado, pero ok. Bueno. Bueno, entonces ya lo último que nos faltaría sería expandir este último elemento, el rojito, ¿no? Bueno, entonces este rojito, particularmente, pues, ¿cómo lo expandiríamos? Este último elemento. Entonces, este, pues, expandiéndolo, tendríamos primero, podemos, si quieren expandir primero para C, ¿vale? Entonces tendríamos menos, voy a colocar un rojo para que sepamos que es de S. Entonces sería símbolo de Christoffel, ¿qué? Se me olvidó la palabra, rayos. Reemplazamos por C igual a 5, entonces aquí tendríamos alfa, aunque podría colocarla de una vez, el 5. Sí, coloquémosle el 5 de una vez, reemplazando símbolo de Christoffel 5, 5, 5, 5. Eso es. Luego menos símbolo de Christoffel, luego sería entonces 5 alfa, ¿sí? Y ahora sí colocamos beta, por ejemplo. Símbolo de Christoffel, beta 5, 5. ¿Listo? O sea, haciendo el reemplazo, en este caso ya hicimos aquí tanto para C como para D igual a 5. Aquí tenemos para C y con D ya reemplazando los otros elementos. Las cuatro dimensiones, y luego tendríamos entonces menos, coloquémoslo por acá abajito, símbolo de Christoffel. A ver, entonces aquí ya reemplazamos por 5, me faltaría entonces la combinación mu alfa 5
símbolo de Christoffel 5, 5 mu. Eso es. Y por último me faltaría entonces menos símbolo de Christoffel mu alfa beta, símbolo de Christoffel beta 5 mu. ¿Listo? Pues ya está, ahora sí, ya está. Entonces aquí lo que hice simplemente fue reemplazar, hacer el reemplazo, ¿sí?, por los componentes 5 dimensionales de los índices y las componentes 4 dimensionales. ¿Listo? Entonces aquí tenemos c igual a 5, c y d igual a 5. Aquí tenemos c igual a 5 con componentes cruzadas cuatridimensionales. Aquí tenemos d igual a 5, ¿sí?, con componentes cruzadas de cuadridimensionales en C. Y por último tenemos ambas componentes cuadridimensionales en C y en D. ¿Listo? Pues ya está. Entonces, aquí ya expandimos C y D. Estos serían nuestros resultados. Ahora lo que podemos empezar a hacer es empezar a destruir gente si se puede destruir gente. ¿Ok? Entonces, lo primero que podemos saber, empezar a revisar es, por ejemplo, a ver, entonces nosotros teníamos por aquí, a ver, esta componente particularmente, el C de símbolo de Christoffel 555, ya lo teníamos nosotros, ¿verdad? Que está relacionado con este de acá arriba. Sí, ese ya lo hemos demostrado, de hecho, inclusive también lo utilizamos la condición acá arribita, y era que encontré el símbolo de Christoffel 555, eso nos daba 0. ¿Sí? Por tanto, fíjense que este elemento nos vuelve a aparecer por acá, o sea que lo podemos eliminar. Símbolo de Christoffel 555 nos da 0. Entonces ya lo tenemos. ¿Listo? Otro de pronto que podemos eliminar, a ver, veamos. Este también lo podemos eliminar, este de aquí lo podemos eliminar. Fíjense que tenemos entonces símbolo de Christoffel beta 55, o sea, índice griego 55. Fíjense que aquí también tenemos exactamente la misma condición en nuestro cuadrito azul. Tenemos alfa 55, o sea que tenemos índice griego 55 igual a 0, o sea que este también elemento se me va. Perfecto. Listo. Y por último, entonces tenemos, a ver cuál más podemos nosotros eliminar. 5 mu, b, mu. Este de aquí, voy a colocarlo con una línea así, nomás rayadita, con este de aquí. Sí, ese de ahí. Entonces, quiero que se fijen particularmente en estos dos elementos. Esos dos elementos se pueden anular entre sí, porque fíjense que tienen la misma estructura. Entonces, solamente que está desinvertida, ¿sí? Desinvertimos aquí el orden, tendríamos 5, 5 mu, y aquí tendríamos entonces mu alfa o 5 alfa, podríamos colocarle para que quede parecida a esto. Entonces fíjense que es la misma estructura, este término que este término. Entonces tenemos 5, 5 beta, aquí es 5, 5 mu, luego aparece aquí el beta, que como índice mudo, aquí tenemos beta, beta, y aquí tenemos mu y mu, y luego tenemos 5 alfa, 5 alfa, ¿sí? Entonces es exactamente el mismo término, pero entonces si nos damos cuenta, este está sumando y este de aquí está restando, aquí está la resta de este término, ¿sí? Eso quiere decir entonces que este elemento y este elemento también se terminan anulando entre ellos. ¿Listo? Finalmente quedamos entonces con esos términos, con estos 4 términos. ¿Listo? Pues ya está. Entonces tendríamos que R5 alfa va a ser igual a parcial mu. Bueno, sí, todo eso para que voy a volver a copiar acá. Bien. Eso es. Luego tendríamos este que sobrevivió también. Y finalmente este que también lo voy a colocar entonces en amarillo. Entonces, símbolo de Christoffel, mu alfa beta, símbolo de Christoffel beta 5 mu. ¿Listo? Pues sí, eso sería. Listo. Ahora. Viene una... Nos toca hacer una deducción un poquito larga. Pero pues hay que hacerla justo ahora porque llegó el momento de hacerla. Porque si no, no vamos a poder seguir avanzando. Y es encontrar entonces cuánto vale el término este de aquí. O sea, cuánto vale el término del símbolo de Christoffel virgulillado para 3 índices griegos. ¿Listo? Porque deberá existir algún tipo de término que me relacione esto. Ese símbolo de Christoffel de 3 índices griegos virgulillado. ¿Listo? Entonces nos vamos con esa demostración y una vez tengamos ya eso, pues ya lo podemos empezar a reemplazar.
¿vale? Por los otros términos. Em, Ahora, un momentito. Bueno, así, se va a hacerlo acá. Va a hacer aquí a un ladito. Entonces tenemos, voy a conectar aquí con otra demostración. Entonces tendríamos, vamos a calcular cuánto valdría el símbolo de Christoffel con las siguientes características. Entonces vamos a colocarle índice griego, índice griego, índice griego. ¿Listo? Em, pues sí. Vale. Entonces, esto será igual a tener que, esto según nuestra definición del símbolo de Christoffel va a ser igual a esto. Un medio de G, virgulilla, supra beta, y vamos a colocar un índice latino, ¿cierto? Relacionando con la quinta dimensión. Luego tendremos entonces parcial alfa, G sub D mu, más parcial mu, G sub D alfa. ¿Listo? Virgulilla. Menos parcial de G sub alfa mu. ¿Vale? Esa sería nuestra definición, símbolo de Christoffel, con esos índices. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tendríamos? Si expandimos en d igual a 5, pues porque es el único índice griego, digo latino que aparece por allí, entonces tendríamos un medio de G beta 5, ¿verdad? Y voy a colocar directamente todo el paréntesis ya con ese reemplazo de d igual a 5. ¿Listo? Entonces tendríamos, bueno, entonces tendríamos en vez de la d reemplazamos por un 5. Entonces aquí sería 5, aquí sería 5 y aquí sería 5. ¿Listo? Ya reemplazamos con d igual a 5, eso quiere decir que ya podemos continuar con la expansión para d igual a los otros componentes cuatridimensionales, que sería entonces un medio g, llamémoslo a esta cosa nu. ¿Listo? Entonces tendremos todo esto lo mismo, pero entonces en vez del 5 irá una no. ¿Listo? Entonces quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto y tendríamos entonces aquí nu, nu y nu. ¿Vale? Lo que hicimos simplemente fue el reemplazo. Expansión. Ok, entonces ¿qué se puede cancelar aquí a primera vista? Lo que se puede cancelar es este término de aquí, porque tenemos condición de cilindro, ¿sí? Derivada 5 dimensional del tensor métrico, aquí lo tenemos. Listo, ahí está. Entonces eso lo podemos anular ya directamente. Y ahora lo que podemos empezar a hacer ya, si quieren, es pronto los reemplazos que veamos pertinentes que podamos realizar o sea, por la definición del tensor métrico que estamos utilizando. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que podríamos aquí decir lo siguiente. A ver, el símbolo de Christoffel beta alfa mu va a ser igual a un medio de G supra beta 5, pero G supra beta 5, si nos vamos un momentito allí al tensor métrico de Kaluza-Klein, hago zoom por aquí. Entonces fíjense que aquí lo que tenemos es, estamos buscando el 5 supra 5 índice griego. Fíjense que el G supra 5 índice griego es menos A índice griego. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos índice griego 5, lo mismo, entonces tendríamos finalmente, esto sería menos A supra beta. ¿Sí? Siguiendo esa misma estructura de esta componente del tensor métrico, menos A supra beta. ¿Listo? Para este caso. Listo. ¿Y dentro qué tendríamos? Dentro entonces tendríamos parcial alfa. Y aquí tendríamos
g sub 5 mu. Si vamos a las componentes del tensor métrico, g sub 5 mu, de hecho, fíjense que es el mismo elemento que está acá, es a sub mu. Entonces esto será a sub mu. ¿Listo? Más parcial mu. Y eso será entonces 5 alfa. Entonces será a sub alfa. ¿Vale? Pero no es más. Listo. Luego más. Aquí fíjense que aquí tenemos el tensor métrico. Entonces, supra virgulillado, ¿no? G es virgulillado, supra beta nu. Si vamos a G virgulillado, dos índices griegos, fíjense que el G virgulillado, dos índices griegos, supra índices griegos, es igual al tensor métrico cuatridimensional, con los mismos índices griegos. Eso quiere decir que podemos hacer transposición rápidamente de este elemento y llamarlo entonces, perdón, aquí me olvidó, un medio de G supra beta nu, sin virgulillar. Pasamos del virgulillado al no virgulillado. ¿Listo? Eso es todo. Y dentro, a ver, dentro qué tendríamos de esta cosa. Hagamos una cosa, bien lo voy a copiar abajo. Eso. Listo, entonces aquí qué tendríamos? Tendríamos parcial alfa de la componente G sub nu mu. Entonces, G virgulilladas, dos índices griegos, vamos a ver. Entonces, fíjense aquí la tenemos. G virgulillada, dos índices griegos, es igual a G sin virgulillar, dos índices griegos y los cuadrivectores con estos dos índices griegos, ¿no? Relacionados. O sea, que esto de aquí, ¿qué vendrá a ser? Entonces esto de aquí vendrá a ser entonces, a ver, sería G nu mu, ¿sí? G nu mu, más A sub nu, A sub mu, ¿verdad? Que sería este elemento de acá. Luego tendríamos más parcial mu. Y luego tendríamos, aquí tenemos entonces dos índices griegos también, o sea que tiene la misma estructura, G nu alfa más A nu A alfa. ¿Listo? Y por último tenemos otro similar, entonces tenemos menos parcial nu. Y aquí tenemos G sub alfa mu, eso quiere decir que tendremos G alfa mu más A alfa A mu. Cerramos y cerramos. ¿Listo? Pues ya está. Ok. A ver. Entonces, ¿cómo lo podríamos simplificar esta cuestión? Ya sé. Ponle cuidado. Entonces, en este punto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que se den cuenta de este elemento que está aquí. ¿Qué pasa si lo introducimos en cada uno de esos elementos? ¿Sí? Bueno, en todos los elementos en general. Y más allá de eso, esta expresión, esta parcial si la aplicamos a esto, y esta parcial si la aplicamos a esto, y esta parcial si la aplicamos a esto, o sea, todo eso, si lo factorizamos junto con el 1 medio de g beta nu, ¿sí? ¿A qué nos da igual? O sea, en otras palabras, ¿a qué nos da igual tener g, perdón, 1 medio de g beta nu, y entre paréntesis entonces parcial alfa g nu mu más parcial mu g nu alfa menos parcial nu g alfa mu? ¿Sí? Eso es a lo que me estoy refiriendo, factorizar todo ese elemento. ¿A qué es igual esto? Pues esto es igual a la misma definición del símbolo de Christoffel, pero sin virgulillar. ¿Sí? Esta sería la definición del símbolo de Christoffel. Aquí tenemos supraíndice beta. Y de subíndices tendríamos entonces alfa mu. ¿Sí? Entonces fíjense que esta definición justamente del símbolo de Christoffel es exactamente factorizando los elementos, pues lo que está apareciendo justo acá. ¿Sí? O sea, podemos reorganizar los términos y entonces reestructurarlos así para que queden de esta forma y así podemos ver evidentemente que está inmerso el símbolo de Christoffel de los mismos índices pero sin virgulillar. Eso quiere decir entonces que el símbolo de Christoffel virgulillado beta alfa mu va a venir siendo ¿qué? Entonces va a venir siendo el símbolo de Christoffel beta alfa mu pero sin virgulillar, ¿sí? Y el resto de términos que sobran, ¿vale? Eso sería. Entonces, ¿cuáles serían ese resto de términos que sobrarían? Entonces tendríamos este de aquí arribita, ¿verdad? Este de aquí arribita, el primero que tenemos acá, tendríamos menos un medio de a beta
Haremos todo completamente intacto. Entonces, parcial alfa a mu más parcial mu a alfa. ¿Sí? Primer término de arriba. Y el resto de términos entonces quedaría, estos de aquí que sobraron, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, este de aquí, factor común de todo esto, entonces tendríamos más un medio de g beta nu, y eso entonces todo entre paréntesis de parcial alfa, entonces nos quedaría parcial alfa a nu a mu, ¿sí? Luego más parcial mu a nu, ay, changos, esperen, a nu a alfa y más, digo menos por último, parcial nu, y aquí tendríamos entonces a alfa a mu, y cerramos. ¿Listo? Ya, ya lo que hicimos fue simplemente reorganizar los términos y reencontrarnos pues con esos elementos justamente, ¿no? Listo. Bueno, ¿qué podemos hacer aquí entonces? Pues lo que podemos hacer aquí podría ser que, a ver, tenemos b beta. hmm, Podríamos hacer lo siguiente. Bueno, primero podemos, si quieren, expandir todas estas derivadas de productos y ver qué nos da. Y luego ver si lo podemos anular con algo que nos dé por acá. ¿Vale? De hecho, puedo expandir. Ah, bueno, de hecho, podría hacer lo siguiente. Entonces, voy a hacerlo aquí un poquito largo, ¿vale? Pero no se me asusten, por favor. Entonces, aquí lo que va a hacer es lo siguiente: tendríamos un medio de. Entonces, aquí tenemos una suprabeta. Pero si nos damos cuenta, fíjense que todos los cuadripotenciales tienen su subíndice. Entonces voy a dejar este señor, el A suprabeta, como subíndice. ¿Listo? Entonces, si lo dejo como subíndice, pues lo que tendría que hacer sería como descontraer este elemento. Y descontraerlo sería pues simplemente agregar un tensor métrico, ¿sí? Con un índice mudo, gamma, llamémosle, aquí el índice beta, que es con el que queda acá arriba, y aquí digamos una subgama, ¿sí? ¿Para qué? Pues porque si cancelo de nuevo gamma con gamma, ¿sí? Contrayendo este cuadrivector, entonces el beta me queda arriba y pues vuelvo a obtener lo que está arriba, ¿sí? Simplemente es para redefinirlo, para que me quede como subíndice, así como todo lo que está aquí para allá. Y aquí tendríamos entonces, bueno, el resto de términos que aparecen acá, este mismo de los elementos. Y bueno, voy a expandir un momentito, entonces, ¿cuánto nos daría todas esas derivadas? Allí, es que no es nada más ni nada menos que simplemente aplicar la regla de producto, derivada en producto y ya. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos el primero derivado, el segundo sin derivar y todas las vainas, ¿no? Entonces aquí tendríamos, a ver, que haría como a mu parcial alfa a nu, ¿cierto? Más, luego tendríamos entonces a nu sin derivar, luego parcial alfa a mu, luego tendríamos más a alfa parcial mu de a nu más a nu parcial mu de a alfa, si luego tendríamos menos a mu parcial nu de a alfa menos a alfa parcial nu de a mu. Listo, creo que ya ahí quedó todo bien. Perfecto. Sí, listo. Bueno, ya lo expandimos y podría agregar si quieren. Esperen, a ver, reviso un momentito. A ver, aquí tenemos nu, nu, gamma, gamma, nu. Mm, aquí alfa, mu. Bueno, sí, ok, me sirve. Entonces, vale, que lo que voy a hacer en este punto, lo que voy a hacer es reescribir este índice mudo de aquí, este gamma y gamma. Lo voy a llamar nu. ¿Listo? Voy a llamarlo nu, simplemente porque es un índice griego y pues lo podemos hacer. Voy a copiar todo esto, quedamos aquí un momentito el paso que voy a hacer a continuación. Entonces, reescribo esto como nu,
nu y nu, y lo voy a introducir dentro de este paréntesis, ¿vale? De tal manera que ¿qué me va a quedar? Entonces, si introduzco este a nu, entonces me quedaría este elemento por aquí y por aquí también. Yep. Eso es. Y aquí un paréntesis. Listo. Bueno, ¿eso para qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué acabé de hacer eso? Pues porque si nos damos cuenta hay unos elementos que son similares que se van a anular. Fíjense en este elemento de aquí, el elemento a nu parcial alfa a mu. Fíjense que tenemos a nu parcial alfa a mu, exactamente el mismo, y lo tenemos en forma de suma con el 1 medio de g beta nu, y lo tenemos en forma de resta con menos 1 medio de g beta nu también. Aquí lo podemos, si quieren, voltear. O sea, se llamaría entonces beta nu, volteando los índices, ¿sí? Invirtiendo los índices. Entonces fíjense que ambos elementos son los mismos, o sea que este y este se nos anulan. ¿Mm? Y hay otro que se nos anula que sería este de acá. Este. Entonces tenemos el a nu parcial mu a alfa, a nu parcial mu a alfa, ¿sí? En suma y en resta. Eso quiere decir que este con este también se terminan anulando. ¿Listo? Entonces aquí tenemos estos elementos que se terminan anulando entre ellos. Y entonces con lo que nos quedamos, pues va a ser entonces lo siguiente. Entonces, ¿qué haríamos con? No. No, no, no. Queremos con más esto de aquí. Sí. Entonces tendríamos, vamos a copiar acá. Entonces tendríamos, a ver. Y aquí dentro, a ver qué podemos hacer. Ah, bueno, aquí dentro lo que podríamos hacer sería factorizar, digamos, a mu. Entonces fíjense que aquí tenemos a mu, aquí, y aquí también tenemos a mu. Entonces lo podemos factorizar. O sea que eso quiere decir que nos quedaría como parcial alfa de a nu menos parcial nu de a alfa. Esa es. Y por otro lado tendríamos este con este de acá. Entonces fíjense que podríamos factorizar allí a alfa. Entonces tendríamos más a alfa factor común de. Entonces parcial mu de a nu menos parcial nu de a mu. ¿Listo? ¿Y cuál es el fin de factorizar eso? Pues que justamente esto de aquí, si ya lo recordamos, ya lo hemos visualizado, esto de aquí es la definición de nuestro tensor de Faraday. Tensor de Faraday, aquí aparece entonces con índices alfa nu y aquí también aparece el tensor de Faraday con índices mu nu. Eso quiere decir entonces que reescribiéndolo tendríamos esto f alfa nu más esto de f mu nu, ¿sí? Y cerramos. Eso es. Y ya la única forma a veces que en la cual reescriben este elemento, este tensor, perdón, este símbolo de Christoffel, entonces es haciendo lo siguiente. Entonces es introduciendo el G supra betano, ¿sí? De la forma pronto donde ustedes pronto lo pueden encontrar. Bueno, si es que lo encuentran, porque es que estas vainas a veces ni yo las encontraba ya. Entonces, un medio, entonces cuando introduzco el G suprabeta nu, entonces puedo contraerlo, digamos, con el tensor de Faraday, ¿sí? Entonces quedaría como a mu, el a mu queda completamente intacto, y me dice que aquí de índice mudo tendríamos el nu y el nu, o sea que el beta pasaría a ser parte como supraíndice de esa F, o sea quedaría como F sub alfa supra beta, ¿listo? Y por otro lado tendríamos más a sub alfa, y para la F entonces tendríamos, aquí tendremos el índice nu y la beta pasaría a ser parte de supraíndice, o sea que tendríamos mu beta. ¿Listo? Y ahora sí ya encontramos cuánto valdría nuestro símbolo de Christoffel virgulillado con tres índices griegos. ¿Listo? Ya está. Uf, cosa bestial, oiga. Bueno, ya quedó aquí demostrado, entonces ahí lo tenemos.
venga, bueno, ponlo ahí y lo colocamos aquí como, si quieren, ecuación estrellita, por si acaso. Eso es. Y aquí tenemos nuestras otras condiciones, entonces tendríamos esta y estas. ¿Listo? Bueno, ya está. Todo eso para justamente tratar de reemplazar estas cositas que aparecen por allí, que son importantes, ¿vale? Mm, bueno, ahora, ahora. Am, ay, chango, yo no había eliminado un elemento. Bueno, eso lo puedo eliminar justo ahora. Aquí en la expresión que había yo colocado, aquí habíamos demostrado que, recuerden que aquí en este punto, aquí donde voy a señalar, aquí demostramos entonces que el mu 5, esto lo sacamos de, bueno, en la anterior, diapositiva anterior, estaba demostrado por la traza que esto daba cero, ¿no? Este símbolo de Christoffel mu 5, ¿sí? Pero fíjense que ese mismo símbolo de Christoffel mu 5 aparece aquí, al inicio, y yo lo volví a reescribir acá abajo, ¿sí? Pero pues ese ya lo hemos eliminado por esa condición acá arriba, pero se me olvidó eliminarlo acá arriba también. Entonces esto ya desaparece por sí también, ¿vale? Entonces esto de alguna forma también es cero, ya lo demostramos, mu 5 es igual a cero. Entonces este segundo elemento ya se nos va, ¿vale? Y simplemente estamos con estos tres elementos. Eso es. Ahora sí. Vale, entonces, a ver, ¿cómo quedaríamos resolviendo toda esta cuestión? Uf, bueno, entonces ahora sí ya llegó la parte del reemplazo. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría esta cosa. Hazlo aquí a un ladito, a ver que nos quede espacio. Entonces, tendríamos que 5 alfa. Entonces tendríamos que parcial mu de el símbolo de Christoffel mu 5 alfa. ¿Sí? O sea, índice griego 5 índice griego. Fíjense que aquí tenemos en la condición índice griego 5 índice griego. Eso es igual a un medio de f supra mu nu en este caso. ¿Sí? Aquí está supraíndice mu, subíndice nu. Para este caso entonces tendríamos que eso sería igual a un medio de f supra mu sub alfa. ¿Sí? Eso es. Entonces ya hicimos el reemplazo. Luego tendríamos más. Aquí, ¿qué tendríamos? Aquí tendríamos entonces símbolo de Christoffel, tres índices griegos. Tres índices griegos. ¿Cuál es ese? Pues el que acabamos de hacer. ¿Sí? El que acabamos de hacer es ese justamente, tres índices griegos. O sea que tenemos que reemplazarlo por esa formulita, solamente teniendo en cuenta los índices que aparecen allá arriba. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué nos daría? Entonces, esta cuestión sería símbolo de Christoffel. Para este primer elemento, solamente estoy hablando de este elemento acá. Sería mu beta, perdón, ya sin la virgulilla, eso es. Y luego tendríamos más un medio de a sub beta f supramu sub mu más a sub mu f sub beta supramu. Eso es. Cerramos. ¿Listo? O sea, esto de aquí es el reemplazo hasta ahorita de este pedacito de acá. Esto es todo esto. ¿Listo? Listo, ahora vamos con este. Entonces tenemos índice griego 5 índice griego. Entonces, índice griego, ¿dónde está? Índice griego 5 índice griego. O sea que otra vez es un medio F, 1. Entonces, para aquí sería nosotros, sería entonces un medio de F, en este caso es suprabeta, entonces suprabeta y subalfa, entonces subalfa. ¿Listo? Bueno, ya está. Y luego le restamos el término tres índices griegos otra vez, o sea que es la misma estructura que está acá. O sea que sería entonces símbolo de Christoffel, eh, em, mu, alfa, beta, em, ¿qué? Mu, alfa, beta. Espera un momentito. Beta, beta, alfa. Sí, está bien. Mm,
Wait. Mira, alfa está abajo, pero yo invertí estos de aquí. ¿Por qué carajos? Un segundito. Beta, beta, ¿qué? Beta, beta, alfa, mu. Beta, alfa. A ver. Mu 5 alfa. Beta. Sí, está bien. Beta 5 alfa 5. Y aquí tendría mu, mu 5 beta. 5 beta. Ok. Entonces aquí alfa. Alfa. Bueno. Ok, ya. Bueno. Y estoy. ¿Qué? ¿Dónde estoy acá? Casi. Ok. No, sí, está bien, está bien. Solamente que yo voy a ir invertido estos dos índices. Pero bueno, eso no cambia mucho realmente esta relación. Mm, quería al final, claro, quedaría beta, mu beta. Bueno, si hagámoslo bien con esta estructura allí, como vamos ya para no perderlos. Entonces, sería mu alfa beta más, entonces un medio de. Entonces tendríamos A, ¿sí? Fíjense que aquí como habíamos hecho para este ejercicio anterior, aquí teníamos el segundo índice que iba a aparecer acá, entonces aquí teníamos el beta como segundo índice, por tanto aquí también tendríamos un beta, em, tendríamos un beta acá abajo, sí, está bien. Eh, y luego tendríamos F y tenemos los dos índices que nos faltan, ¿sí? Que para nosotros en este caso sería el mu arriba y el alfa abajo. ¿Listo? Luego más y luego cruzamos entonces los dos subíndices. Entonces alfa pasa acá y beta pasa aquí y el mu queda arriba. ¿Listo? Así nos quedaría entonces este. Y por último entonces tendríamos que multiplicarle el índice griego 5 índice griego. Entonces tendríamos índice griego 5 índice griego. O sea que tendríamos entonces un medio de f supra beta sub mu. ¿Listo? Eso es. Eso es. Listo, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer acá? Mm, hmm. Bueno, lo que podríamos hacer podría ser factorizar. A ver, podríamos factorizar. Sí, ya sé. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a factorizar aquí esto. Aquí tenemos un medio, aquí tenemos un medio, aquí tenemos un medio, aquí tenemos un medio. Eso aquí nos sería un cuarto y aquí tenemos un medio más. O sea que un medio solito que nos quería sería este junto con este. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, voy a agrupar este término. O sea, los que tienen los términos un medio los voy a agrupar solos, ¿vale? Fíjense que aquí tenemos un elemento un medio. Este un medio que está factor común de todo este paréntesis, voy a introducirlo y por este me quedaría multiplicado con un cuarto. Pero por el primero me quedaría como un medio. Entonces también lo voy a factorizar. Este, con este lo voy a agrupar, con este también. Y aquí para el último también va a pasar lo mismo, ¿vale? Entonces este multiplicado con este me va a quedar como un medio, ¿vale? Entonces voy a agruparlo. Todo lo que tenga un medio lo voy a agrupar y todo lo que tenga un cuarto lo agrupo de otro lado, ¿vale? O sea que eso lo que nos quedaría sería la siguiente manera. Entonces nos quedaría, a ver, un medio de. Entonces tendríamos, para este primer elemento, fíjense aquí, este primerito, entonces tendríamos parcial mu, f mu alfa, ¿sí? Eso es.
Luego tendríamos para este segundo, sí, para este segundo sería entonces más símbolo de Christoffel, mu, mu, beta, multiplicado por f beta alfa, que sería esta de acá, ¿vale? Y por último multiplico por este último, que sería entonces menos símbolo de Christoffel, mu alfa beta, multiplicado por f beta mu. Sí, eso es. Listo. Entonces cerraríamos aquí. Y ahora nos faltaría ya el resto, que sería el factor común de un cuarto. Entonces nos faltaría el un cuarto, que sería este por este y este por este. ¿Vale? Lo que sobra. Am, entonces, ¿esto cómo nos quedaría? A ver, entonces esto nos quedaría como un cuarto de... Voy a colocarlo abajo más bien para que me quede. Entonces, voy a colocarlo como f alfa beta. O sea, este lo voy a introducir. ¿Vale? Y dejo esta misma expresión del paréntesis igualita. Entonces sería a beta. Sería f mu mu más a mu f... Uy, se fue. F mu beta. Listo, cerramos. Y luego para este último sería entonces menos f mu beta a mu f alfa beta. ¿Qué? No, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ah, lo invertí, lo invertí. A ver, esto sería entonces mu beta. Sí, mu beta. Y entonces ahora sí el paréntesis. Entonces sería a beta f alfa mu. Ahora sí. Más a alfa f beta mu. Eso. Y cerramos paréntesis. Ahora sí. Bueno, eso es lo que nos queda hasta ahí. ¿Listo? Ok. A ver, reviso una cosilla. Bueno, ¿habrá algo que podamos eliminar por aquí? De pronto, echándole ojo. Ayúdenme a revisar de pronto por ahí si ven algo sospechoso que podamos eliminar. Mm, a ver, revisemos un momentito este término con este término de aquí. ¿Será que tiene alguna relación? Entonces, a ver, esta cosa sería completa, sería f alfa beta a mu f beta mu menos f mu beta a beta f a alfa mu. Entonces revisemos a ver qué hay por ahí. Mm, a ver. Entonces podemos invertir este para que se parezca a este primer tensor de Faraday. Este lo podemos mandar para aquí, para que tenga la misma estructura de tener un índice alfa abajo de primeritas. ¿Listo? Luego tendríamos entonces, a ver, luego tendríamos... Aquí tenemos beta y beta como índice mudo. Ambos tensores de Faraday lo tienen. Fíjense que aquí tenemos mu y mu. O sea que lo cumple. Y aquí tenemos también índice mudo mu y mu, el cual aquí se llama beta beta. O sea que efectivamente estos dos son los mismos también. Aunque están en secreto, son los mismos. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer aquí simplemente es reescribir. Podemos, ya que son índices mudos tanto mu como beta, digamos para este último elemento, podemos renombrarlos al revés. Entonces en vez de mu los llamamos beta y en vez de beta lo llamamos mu. ¿Listo? Y si nos damos cuenta, fíjense que es exactamente el mismo valor. Tenemos entonces este elemento, f alfa beta, ¿sí? F alfa beta, a mu, f beta mu, f beta mu. O sea que son los mismos elementos, o sea que esos dos se terminan anulando. ¿Listo? Entonces este con este se nos va. ¿Listo? Bueno, bien, listo. Ya eliminamos algo. Un poquito más tranquilos. Y ahora, ahora lo que podemos hacer es pensar un momentito en este término donde está factorizado un medio, ¿vale? Un momentito reviso. Ok, vamos bien. Listo.
Y esto de aquí particularmente, para no demorarme tanto, va relacionado, esto de acá arribita va relacionado con la definición de la derivada covariante de un tensor, ¿sí? Si ustedes recuerdan allá en el curso de relatividad, para los que estuvieron conmigo, em, por allá estuvimos viendo justamente dentro de la definición, por ejemplo, de un tensor de Faraday, perdón, de un tensor en general, la derivada covariante de un tensor tenía una estructura que se parece mucho a esto, ¿sí? Pero fíjense que hay una particularidad y es que existían diferentes tipos de derivas covariantes aplicadas a diferentes tipos de tensores. Entonces habían tensores covariantes, o sea, donde todos sus índices estaban abajo, ¿cierto? O habían tensores contravariantes, donde todos sus índices estaban arriba, o habían tensores mixtos, donde por ejemplo uno estaba abajo y uno estaba arriba, ¿sí? Y fíjense que para esta particularidad, pues aquí tenemos que el tensor de Faraday es un tensor, en este caso, mixto, ¿sí? Por tanto, pues lo que nos tocaría sería aplicar la definición de las reglas y la derivada covariante para un tensor, por ejemplo, mixto. Entonces aquí les hago el recorderis rápidamente, digamos, de cómo definimos la derivada covariante de un tensor mixto. Entonces la derivada covariante de un tensor mixto se define de la siguiente manera: la derivada parcial de el índice Q, ¿sí? De T supra J sub K, ¿sí? Se va a sacar simplemente la derivada normalita, menos símbolo de Christoffel de un índice mu que vamos a llamar S, sub K Q, ¿listo? De T supra J sub L. Entonces lo que estamos haciendo aquí simplemente es aplicar el índice mudo, ¿sí? Para el símbolo de Christoffel y el tensor SS, y fíjense que aquí de igual forma tenemos el J que está arriba y el K y el Q que están abajo, ¿listo? Y por último más símbolo de Christoffel, J, Q, S, eh, luego era T, S, K. Entonces, que otra vez vuelve a aparecer, pero el índice mu ahora aparece abajo, ¿sí? S y S, ¿sí? J, K y Q, ¿vale? Entonces, esta es la definición particularmente de la derivada covariante de un tensor mixto. De un tensor mixto, ¿no? De rango 2 en este caso, pues ya que tiene dos índices. Entonces, si lo comparamos un momentito con lo que nos dio acá arriba, fíjense que tiene una estructura muy similar, ¿sí? Muy parecida, es la misma. Solamente que lo que hay que hacer es renombrar pues, los índices que están repitiéndose. Entonces, fíjense que si comparamos esto con esto, ¿sí? Si comparamos este paréntesis que está acá con esto que está acá, pues lo que tenemos es exactamente la misma estructura. Entonces, aquí lo que tenemos es parcial mu, perdón, aquí es f supramu sub alfa, ¿sí? Por lo cual aquí siguiendo esa misma notación, esto sería entonces la derivada covariante. Fíjense que esta Q sería el mismo índice que aparecería acá, o sea, esto sería mu. Y la F, entonces, el tensor de Faraday tendría supraíndice mu y subíndice alfa, ¿sí? Entonces vendría siendo menos. Entonces, digamos la misma estructura. Entonces tendríamos símbolo de Christoffel, ¿sí? Luego colocamos entonces un índice mudo, vamos a llamarlo beta, ¿sí? Luego los dos subíndices abajo, que sería entonces mu, ¿qué? Mu alfa, ¿qué? Sí, mu alfa. Mu alfa. Bueno, alfa, mu, bueno, como sea. Sí, algunas, o sea, al revés puede ser. Em, Luego tendríamos entonces F, J arriba, o sea, tendríamos aquí entonces mu y sub beta abajo. mm, y luego tendríamos entonces más. mm, Aquí sería entonces el símbolo de Christoffel y supra mu. Luego sería entonces sub mu beta. Sí, esto sería entonces F beta K, que sería alfa. Eso es. Listos. Eso es. Ahora sí ya lo tenemos. ¿Vale? Ok. Entonces, comparemos un momentito o sea, esta definición de la derivada covariante de un tensor mixto con esta de acá. Fíjense que aquí tenemos el mismo elemento, ¿sí? El primer elemento aparece exactamente igual. El término de la resta, este ya lo revisamos porque aparece aparentemente diferente,
¿sí? Pero ya vamos a darnos cuenta que es exactamente el mismo. Y el término de suma sí aparece exactamente igual, mu mu beta f beta alfa, ¿sí? Mu mu beta f beta alfa, ¿sí? Con este particularmente lo que pasa es que simplemente al que ya que tenemos índices mudos, ¿sí? Pues aquí lo que podemos hacer es renombrarlo para que se acople a la misma estructura que tenemos acá arriba. Pero es exactamente la misma cuestión, la misma definición, ¿sí? Que aparezca aparentemente diferente, exactamente lo mismo. Y como son índices mudos tanto beta como mu, podemos invertir sus índices. Entonces en vez de beta lo llamamos mu y en vez de mu lo llamamos beta, ¿sí? Y fíjense que si hacemos ese renombre, entonces esto pues ya se parece ahora sí a esto, ¿sí? Entonces tenemos mu alfa beta y tenemos f beta mu, ¿sí? Es la misma cuestión. Pues ya está. Entonces r sub 5 alfa, ¿a qué va a ser igual? Entonces va a ser igual a un medio de la derivada covariante mu de f supra mu sub alfa, ¿sí? Más un cuarto de lo que nos sobró. O sea, de em, f alfa beta a beta f mu mu menos f mu beta a alfa f beta mu. ¿Listo? Bien, bueno, ya al menos da un poco más de respiro, un poco más de tranquilidad que pasamos de un monstruo gigantote que teníamos, ¿verdad? A algo un poquito ya más compacto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya casi estamos terminando, ya casi estamos terminando ya para llegar a realmente a nuestras ecuaciones. Entonces, em, vamos a ver. Tengo yo por aquí. am, 5. Bueno, a ver, entonces aquí tendría más un cuarto menos un cuarto. Cuarto menos un cuarto. Mm, bueno. Ah, bueno. Ah, sí. Ok. Mm, aquí en este punto, lo que tengo por aquí en mis apuntes escritos, eh, que había desarrollado, aquí lo volví otra vez a pasar por alto, es que fíjense que aquí tenemos este elemento, ¿no? Este pequeño detallito. Que esto ya lo acabamos, lo demostramos justo en la diapositiva anterior, ¿no? Otra vez nos vuelve a aparecer la condición de la traza de f mu mu, ¿sí? Y ya les había dicho justamente, les demostré que esta traza particularmente era igual a cero, ¿sí? Era igual a cero. Fíjense que aquí ya tenemos otra vez de nuevo la traza, este elemento que nos había dado ya por allá arribita. Este elemento es la traza del tensor de Faraday. ¿Mm? Por tanto, pues, sí, claro. Por tanto, este elemento, pues al ser cero, se nos anula todo este término. Y con lo que quedamos al final entonces es que R5 alfa es igual a un medio de la derivada covariante mu f alfa mu menos, aquí tenemos más por menos menos, un cuarto de, esto nos queda como f mu beta a alfa f beta mu. ¿Sí? Y por último, entonces, ya lo que podemos hacer aquí es dejarlo en la forma como usualmente se deja expresado esto. Y es, como lo digo aquí, es, es contrayendo, si lo quieren pensar así,
Em, ¿Descontrayendo qué? Descontrayendo este tensor de Faraday mixto en un tensor de Faraday, o sea, con los o covariante y contravariante, pues a lo que me refiero. Entonces simplemente lo que va a hacer aquí este paso acá, va a ser lo siguiente. Entonces si quiero, por ejemplo, descontraer este último, vemos este último nomás. Entonces si quiero, por ejemplo, quitarme el beta, entonces lo que deberá pasar, entonces que esto debería ser G sub beta nu, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces tendré que llamar aquí arriba al índice nu, ¿sí? Para que nu y nu se me cancele y beta pase abajo, ¿sí? Eso es, lo acabamos de descontraer, ¿sí? Pero entonces, si yo hago eso, ahora este tensor métrico que acabamos de descontraer lo podría aplicar a este tensor de Faraday, ¿sí? Fíjense que es el mismo índice beta beta, que es el mismo índice mudo, por lo tanto lo podríamos anular y este nu pasa a ser parte de esta f mu, ¿sí? O sea que finalmente lo que tendríamos sería que nos quedaría como R5 alfa igual a un medio de todo esto menos un cuarto de, voy a colocar primero el cuadripotencial a alfa y entonces aquí nos quedaría como F mu nu, ¿sí? Con el nu ahora que pasó a ser parte de este, y F supra mu nu, ¿sí? Esto de acá. Esa es la forma como usualmente lo dejan en los libros de textos cuando colocan estas ecuaciones, ¿sí? Aquí acabamos por fin de llegar entonces a nuestro segundo tensor de Ricci en Kaluza-Klein y entonces recordemos que como son en el vacío, pues entonces lo que decimos, colocarle aquí el título rápido, segundo, segundo es segunda componente, sí, componente del tensor de Ricci. Entonces, claro, como son en el vacío, recordemos que en el vacío entonces debe pasar que esta cuestión debe ser igual a cero. Y como es igual a cero, entonces lo que finalmente llegamos a nuestra conclusión a partir de esta segunda ecuación es entonces a que esto nos terminará dando un medio de derivada covariante mu f alfa mu igual a un cuarto de a alfa f mu nu f supra mu nu. ¿Sí? Eso es. Y entonces, pues aquí podemos inclusive un medio de un cuarto, lo podemos solamente dejar como un medio antes de un lado. Y ya encontraríamos entonces lo que sería la segunda ecuación de Kaluza-Klein, relacionada entonces con el tensor de Faraday. ¿Sí? Esta sería finalmente nuestra segunda ecuación de Kaluza-Klein. Segunda ecuación de Kaluza-Klein. ¿Listo? Segunda ecuación de Kaluza-Klein. ¿Vale? Y si ustedes lo recuerdan, algo aquí ya para esto, y ya con esto cierro, entonces, si ustedes lo recuerdan, en nuestra primera ecuación de Kaluza-Klein que deducimos, eh, por aquí, esta, ¿sí? Entonces, en nuestra primera ecuación de Kaluza-Klein que deducimos, nos había dado que el tensor era igual a esto, ¿sí? El tensor, la componente del tensor de Ricci era igual a un cuarto de f mu nu. Pero nosotros siguiendo otra vez las ecuaciones en el vacío, o sea, R sub 5, 5 debe ser igual a cero, por tanto podemos decir entonces que f mu nu, esto es igual a cero, ¿sí? Esa sería como la consecuencia de acoplar esas ecuaciones en el vacío. Esta componente del tensor de Ricci en el vacío no lo que nos devolvería sería f supramu nu, f sub mu nu igual a cero, ¿sí? Pero si esta condición sale en el vacío, pues fíjense que aquí vuelve a aparecer de nuevo el f supramu nu, f sub mu nu. Por tanto, lo que nos da, la conclusión que nos daría esto, entonces sería que la derivada covariante mu de f supramu sub alfa es igual a cero. Y aquí es una de las cosas que viene de las más bellas de toda esta formulación de Kaluza-Klein, que fue justamente Kaluza el que se dio cuenta por primera vez esto. Este fue uno de los grandes descubrimientos de Kaluza, ¿no? O sea, y lo acabamos de demostrar, grandes descubrimientos de Kaluza.
Descubrimientos de Calusa. ¿Y cuál fue el descubrimiento? Pues que si nos dimos cuenta, al tener en cuenta entonces las ecuaciones de campo en el vacío, si utilizamos esta condición, es para la demostración de la primera ecuación de Calusa, llegamos a que entonces este invariante del tensor de Faraday debe ser cero. Y si utilizamos ese invariante del tensor de Faraday igual a cero en la segunda ecuación de Calusa que encuentra, pues entonces lo que obtenemos es que la derivada covariante del tensor de Faraday es igual a cero. Y esta es una de las representaciones que nosotros también utilizamos en electromagnetismo para deducir las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, este fue el bellísimo descubrimiento que hace Kaluza cuando descubre que por simplemente el hecho de trabajar todo esto que hemos venido haciendo, ¿sí? Desde el punto de vista geométrico, ¿sí? Y utilizando unas ecuaciones de campo de relatividad general, están naciendo, ¿sí? Particularmente las ecuaciones de Maxwell de manera natural, ¿sí? A partir de esto. Entonces, claro, ese es uno de los grandes descubrimientos y ese es el acople finalmente que hace entonces la relatividad con el electromagnetismo en ese momento en la historia, ¿no? Entonces, claro, Kaluza la rompe y es un gran hit de alguna forma hasta este punto porque podemos deducir de a partir de aquí las ecuaciones de Maxwell simplemente teniendo en cuenta pues los cuadrivectores potenciales de los cuales se deducen pues ya la densidad corriente y los campos eléctricos y magnéticos por medio del tensor de Faraday. Y entonces es una cosa bellísima donde sale todo este término, ¿no? Simplemente desde un punto de vista geométrico. Entonces, claro, ya tener esto en cuenta, pues esto es una brutalidad gigantísima, una cosa colosal. Toda esta deducción, a fin de cuentas, todos estos rayones, pues lo que nos han deducido de alguna forma es una cosa impresionante como es pues la propia teoría del electromagnetismo, ¿no? En el vacío, particularmente. Entonces, la ecuación de Maxwell en el vacío, pues. ¿Sí? Entonces, en el vacío. Que estamos hablando justamente de eso, en el vacío. ¿Listo? Una cosa bestial. ¿Sí? Y si quisiéramos tener en cuenta las ecuaciones de Maxwell no en el vacío, pues podríamos tener en cuenta pues, las formulaciones de las adaptaciones de esta segunda ecuación de Kaluza-Klein. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene pues la magia de todo esto tan bonito. ¿Sí? Ok, yo creo que hasta aquí ya lo podemos entonces dejar. Hasta aquí ya podemos dejar entonces este segundo pedazo, esta segunda demostración. Y ya entonces ya podríamos entrar en materia para nuestra última demostración que sería la tercera ecuación de Kaluza. ¿Vale? Y ya con eso entonces podemos continuar. Listo, entonces si hay preguntas pues las hacemos de una vez. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿vale? Gracias.